Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los analizamos. Primero aquí con las imágenes en titulares, en Noticia Colombia. La presencia de tropas norteamericanas es una agresión a la implementación de los acuerdos de paz, en particular en regiones campesinas que requieren atención social prioritaria. Este es parte del tema central del debate del Congreso al ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que avanza a esta hora. Las llamadas zonas futuro son la clave del ataque. Vamos a analizarlo. En Noticia Venezuela, reciente encuesta de la consultora ICS revela la opinión de los venezolanos con respecto a temas fundamentales por estos días. ¿De qué hablamos? Bueno, de la pandemia, de la distribución de gasolina y de servicios básicos. Profundizamos en ello. Y en Noticia Argentina analizamos la decisión del presidente de esta nación, Alberto Fernández, de expropiar una de las más grandes empresas alimenticias del país. ¿Por qué se toma esta medida? ¿Cuáles son sus implicaciones? Por supuesto, las reacciones, que son múltiples. Un panorama que les presentamos en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Colombia. De nuevo, el Congreso, el Senado cita a debate de control político al ministro de la Defensa por el arribo ilegal de tropas extranjeras norteamericanas al país. Confrontación internacional, incumplimiento de acuerdos de paz, violación a la soberanía son los resultados de la presencia militar estadounidense, según denuncias de los legisladores de oposición allí en ese debate. El ministro de Defensa, Carlos Holmes, fue llamado a ofrecer detalles sobre la presencia de efectivos militares extranjeros, no autorizada por el Senado ni por el Consejo de Estado, como establece la Constitución del país. Ya había sido citado el pasado 4 de junio. El ministro insiste que se trata solo de una visita de asesoría y traslado de conocimiento, que no necesita tal aprobación. Para los senadores, la preocupación es mayor. La presencia de tropas extranjeras potencia el involucramiento de Colombia en un conflicto internacional y acciones de agresión a países vecinos, con su participación en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Los tratados internacionales que ha firmado Colombia con Estados Unidos de tipo militar no permiten ahondar conflictos armados, ni participar en invasiones, ni participar en guerras. Ni externas ni internas. Y es por esta razón que no hay una base legal, constitucional, jurídica para explicar por qué esas tropas extranjeras están en Colombia. Veamos la primera hipótesis, es que realmente estamos, como dice Cepeda, en medio de una estrategia de agresión hacia otro estado, Venezuela. Por su parte, el senador Iván Cepeda denunció que la presencia militar foránea agrede la implementación del acuerdo de paz al convertir territorios de implementación de planes sociales en escenarios de guerra. En esos territorios, como Catatumbo, por ejemplo, como Tumaco, en vez de estar implementando el acuerdo de paz, lo que se propone es desarrollar una estrategia con una fuerza que puede, repito, entrar en relaciones con grupos irregulares como los que hay en esos territorios. Así que lo que estamos viendo es un ataque frontal contra el proceso de paz. Así fue como delimitó el presidente Iván Duque los territorios más afectados por el conflicto armado, zonas como el Pacífico Sur, Bajo Cauca y el Parque Nacional Chiribiquete, donde se ubican las mayores concentraciones de cultivos de uso ilícito, y ha primado la erradicación forzada y no la sustitución voluntaria, como lo establece el acuerdo de paz firmado en 2016.
El acuerdo incluye a los campesinos como víctimas del conflicto y no como actores, por lo que el Estado debería garantizar la sustitución de esos cultivos por producción legal. Sin embargo, hoy siguen sufriendo atropellos del ejército. Muéstrame su plan de gobierno. Muéstremelo usted. Si ustedes son los que hablan de Ascancana, Azcancana y toda esa vaina, muéstremelo, me digan que no podemos. Si no lo tiene usted. Yo no lo necesito porque simplemente que no tengo la investidura ya, listo. Venga, muéstrame el plan de gobierno, los programas alternativos. Las ayudas para el gobierno, muestra las ayudas. Las ayudas que vienen. Muéstrame los programas alternativos. Las ayudas que vienen, muestra las ayudas, a ver. Las llamadas zonas futuro, creadas por el actual gobierno, ya estaban contempladas en el programa de desarrollo con enfoque territorial, la estrategia del primer punto del acuerdo de paz, uno de los elementos más importantes para la llegada del Estado a los territorios históricamente olvidados, afectados por la violencia, presencia de cultivos ilícitos y la pobreza. El programa comprende 170 municipios de 19 departamentos del país: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. El trasfondo de la presencia militar extranjera en esas zonas es cada vez más claro y preocupa en tanto los territorios donde operarían las tropas norteamericanas como Catatumbo y Arauca, que son limítrofes con Venezuela. Vamos a Bogotá a esta hora de la noche con nuestro corresponsal Hernán Tovar, un debate que continúa en la plenaria del Senado. Hernán, muy buenas noches. ¿Qué sucede ahora en medio de este esclarecedor debate citado por la oposición al ministro de la Defensa? Bueno, Tatiana, muy buenas noches. Sí, es la segunda oportunidad en la que los sectores de oposición al gobierno de Duque citan a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Castillo, donde se le expresa que le diga al país cuál es el trasfondo que tiene la presencia de esta tropa norteamericana, la Brigada de Seguridad norteamericana en el territorio colombiano. El ministro está interviniendo en este momento, sigue asegurando que esto es una cooperación, una asesoría militar, que los militares no estarán armados ni harán ninguna clase de operación militar en los territorios donde van a estar. Sin embargo, tanto los senadores de la oposición que los citaron a este debate aseguran que Colombia lo que está haciendo es una plataforma de agresión militar contra Venezuela. Esto por todos los antecedentes que el gobierno de Estados Unidos ha tenido contra Venezuela. Aseguran que Colombia no se puede prestar para maniobras de guerra internacional con el vecino país de Venezuela. También las organizaciones de derechos humanos han reiterado que en donde harían presencia estos militares norteamericanos, las zonas que ustedes también nombraron, habría más violaciones de derechos humanos que ya se están evidenciando, como lo vimos en el informe, a partir de la erradicación forzada que ha venido sosteniendo el gobierno y que los campesinos han reclamado en la implementación de los acuerdos de paz y una sustitución de los cultivos ilícitos a lo que el gobierno ha respondido con tropa. Por eso hay bastante preocupación. Mientras tanto, el gobierno, a través del ministro en este debate, se asegura que son asesorías y cooperación lo que se están dando. Por parte de los congresistas se asegura que se le va a elevar una investigación, una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara al presidente de la República por haber violado la Constitución Política de Colombia en el artículo 173, que aduce que cualquier tránsito o presencia de tropas debe contar primero con el aval del Congreso de la República. También, Tatiana, recordemos que la semana pasada el Consejo de Estado solicitó una respuesta del señor presidente. Están esperando, Tatiana.
Allí la situación entonces, veremos también en los próximos días qué tipo de denuncias se elevan y qué medidas, qué postura toma también el sistema judicial colombiano. Hernán, gracias, te despido. Vamos ahora con el análisis. Nos acompaña para ello Álvaro Villarraga, él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, de conflicto armado interno, también con nosotros desde Bogotá. Doctor Villarraga, muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches y un saludo para todos quienes estén sintonizados. Muchísimas gracias. Doctor Villarraga, quisiera centrar este análisis en un asunto que también ha sido develado, esclarecido de una manera muy detallada por los senadores opositores en este debate, y es la agresión al proceso de paz, en un hecho muy claro que ha quedado allí. Las llamadas zonas futuro versus lo que había establecido la implementación de los acuerdos de paz, las zonas donde se había hecho un mapeo donde los campesinos requerían mayor atención en inversión social y no presencia necesariamente de carácter militar. ¿Cuáles son esas diferencias que han quedado en evidencia esta jornada en ese debate? Sí, resulta en Colombia muy lamentable y muy indignante que mientras Estados Unidos y el presidente Trump violan el derecho internacional con una serie de hechos agresivos directamente en contra de Venezuela, en alianza y en beneficio de esa estrategia de agresión, el presidente Duque resulte violando el derecho interno, como se ha puesto de presente, trayendo tropas extranjeras, una brigada militar, violando las obligaciones de consultar con el Consejo de Estado y con el permiso que debe dar el Senado de la República. Pero además de ello, violando que han dispuesto en el punto 4 del acuerdo de paz todo un esquema de revitalización de las economías campesinas, indígenas, afros, el desarrollo de instituciones del ámbito rural, la apertura de vías terciarias, la creación de un fondo y la repartición de tierras a campesinos en condiciones favorables. Todo esto entra a menoscabarse por el actual gobierno. El gobierno inaplica lo que es el proceso de sustitución voluntaria de cultivos, desfinancia y en la práctica inaplica estas acciones de desarrollo de economías campesinas, indígenas, afros, a título con el acuerdo, para imponer una línea favorable al ataque directo a las reclamaciones campesinas. Se está viendo con heridos, con muertos, con operativos militares y policiales agresivos, dejando concertado con las comunidades que obliga el acuerdo de paz. Se debilitan los programas de enfoque territorial PEDET, se debilita el PANIS, el programa de sustitución voluntaria. No se brindan las garantías ni a los campesinos, ni a sus líderes, ni a los sectores sociales, ni a los excombatientes, cuando ya son por centenares las víctimas que allí se crean. Y precisamente esta estrategia militar referida de Estados Unidos y de Colombia como cabeza de playa, orienta hacia las regiones donde debería estarse construyendo estos elementos del acuerdo de paz, y la presencia de tropas norteamericanas anunciadas y en implementación, y la actuación dirigida por el gobierno colombiano antes que normalizar la vida civil, las autoridades sociales, el desarrollo social, lo que incentivan es un tratamiento militar, el glifosato, el desalojo forzado de campesinos cultivadores, y por esa vía es una transgresión y un incumplimiento también a la ley interna en el sentido de paz histórico. Sí, doctor Villarraga, es sencillamente romper el acuerdo de La Habana que establece la reforma rural integral, básicamente es hacerlo trizas. Es una
lucha interna desde el punto de vista político, social, de sectores de opinión, de una amplia franja de bancadas en el Congreso de la República, el buscar la defensa y la aplicación integral del acuerdo de paz. Las Naciones Unidas, en su monitoreo y acompañamiento veedor, ha exigido que se aplique de forma integral el acuerdo de paz. Si bien desde el pasado gobierno, y en todo caso con mayorías en el Congreso que han estado en determinadas decisiones a favor de la paz, se ha logrado una serie de avances como el Estatuto de Oposición, como las figuras de la justicia transicional, incluyendo la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de Paz. También hay puntos del acuerdo de paz que son sustanciales y que han tenido oposición desde el propio gobierno, desde el partido de extrema derecha uribista Centro Democrático y desde algunos sectores opuestos a la paz. De manera que estamos dando esta lucha al interior de Colombia, muchos sectores de conseguir que se aplique integralmente el acuerdo de paz. El gobierno nacional está procediendo, como lo referimos, en contra de las medidas del acuerdo y en ello cerrando las posibilidades al cierre de una larga guerra en Colombia y a una alta expectativa de paz que tiene, desde luego, una movilización, una sensibilidad y un apoyo mayoritario en el país. Pero, y doctor para Villarraga, nada le sirve al acuerdo de paz estos planes militares, incluso de cara a intereses internacionales de Estados Unidos. Sí, pero fíjese, doctor Villarraga, que aunque el gobierno desde la retórica dice que le interesa la paz y que trabaja en ello, ese es el mensaje a la comunidad internacional, hace internamente todo lo contrario. Vamos a escuchar brevemente en este momento lo que dice la intervención del ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Está nuevamente frente al propósito de traer tropas extranjeras para que tengan interferencia en la vida colombiana y para que desde acá se proyecten acciones armadas contra países vecinos. Nada de eso. Pero además tengo que señalarles, honorables senadores citantes, que adicionalmente a estos asuntos relacionados con los acuerdos multilaterales, con los acuerdos binacionales, aquí nosotros no nos podemos olvidar de algunos temas que son fundamentales desde el punto de vista del derecho internacional. Aquí nosotros no nos podemos olvidar de lo que significa para nuestro país la Convención de Viena. Y no nos podemos olvidar en eso de la base legal que tanto se critica y tanto se denosta. En este caso concreto, no nos podemos olvidar de lo que es la costumbre como fuente de derecho internacional. Y no nos podemos olvidar de que aquí en este análisis, por lo menos en la última etapa de nuestra historia. Ahí está la argumentación, la defensa que hace el ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Lo ha dicho en esta oportunidad, lo ha dicho en medios de comunicación locales, lo dijo en el debate de la semana anterior, doctor Villarraga, que no son 800 uniformados, que son 50 y que en el marco del derecho internacional hay un convenio de cooperación de por allá de 1940 con Estados Unidos que da el soporte jurídico para que lleguen a territorio colombiano. Más allá de la cifra de si son 800 o si son 50, la clase de militares, doctor Villarraga, que llegan a Colombia y que van a esas zonas futuro, a esos batallones, que es donde debería estarse implementando el acuerdo de paz para los campesinos, ¿qué es lo que significa? El gobierno colombiano, el ministro de Defensa, en este debate que está sesionando en el Congreso de la República, está afirmando algo que han refutado los voceros de la oposición con mucha claridad. No hay ningún tratado entre Colombia y Estados Unidos vigente que posibilite la presencia de tropas norteamericanas. Los tratados de cooperación, incluso en el plano militar existentes, han permitido un nivel de asesoría, pero no contemplan la presencia de tropas. Y desde luego es evidente que esta brigada de seguridad, en términos militares y adscrita al Comando Sur, es de carácter militar. Son tropas como tales las que van a venir, independiente del número. Esa brigada puede tener hasta 800 efectivos presentes en el país,
El gobierno de manera defensiva decía, no, solo inicialmente van a ser 53, pero no es el tema del número. Precisamente esta dinámica militar norteamericana se va dando de manera progresiva. Ya vemos una serie de implementaciones al respecto. Pero lo más grave es que precisamente se anuncia que estarían en territorios, y son los territorios de mayor conflicto, de mayor violencia, de mayor atropello a comunidades en el tema referido de no un tratamiento concertado desde el propio gobierno de la sustitución de los cultivos. Se está avisando que eso sería precisamente en el Catatumbo y en Arauca, zonas de frontera con Venezuela, que sería también en otras partes de Antioquia y en otras partes del Pacífico, hacia Nariño, entre las regiones, digamos, que precisamente registran los más altos niveles de violencia y de conflictividad en el momento actual. De manera que el anuncio es supremamente negativo. La política antidrogas norteamericana y Colombia, que la ha copiado, han fracasado. Ese es un debate internacional y nacional dado hace varias décadas. El acuerdo de paz llama a revisar esas políticas y se trata de una política pública de carácter civil y de un tratamiento distinto que no el tratamiento militar. Llevar tropas extranjeras y mantener los dispositivos militares que se están implementando contra los campesinos de estas regiones referidas, lo que hace es escalar conflictividad armada, violencia política, profundizarla y cerrarle las vías a la civilidad, al Estado civil, al Estado garantista y a la libertad de expresión, de movilización y de actuación de la población y los habitantes de estas regiones, con saldos de víctimas que seguramente se van a incrementar en una situación humanitaria que, como se conoce internacionalmente, ya es supremamente grave y con muchos niveles de afectación en todas estas regiones, con responsabilidad estatal de estructuras narcoparamilitares y de otras estructuras mafiosas e irregulares en confrontación en esas zonas. Todo esto lo hace muy preocupante para no solamente la oposición, para millones de colombianos que anhelan la paz en el país. Doctor Villarraga, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy amables por el interés en Colombia. Gracias a usted, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, reciente encuesta de la consultora ICS revela la opinión de los venezolanos con respecto a temas fundamentales por estos días: la pandemia, la distribución de gasolina y servicios básicos. Profundizamos en ello en minutos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, la más reciente consulta ciudadana de la firma ICS exhibe un aumento en los niveles de aprobación en relación a la gestión del presidente Nicolás Maduro, especialmente en cuanto al manejo de la pandemia del coronavirus. Hay más hechos y los revisamos. Recientes encuestas evidencian la evaluación positiva que la mayor parte de los venezolanos perciben sobre el tratamiento estatal relativo a la pandemia de COVID-19. Venezuela es uno de los países de América Latina con menos cantidad de infectados y fallecidos por el expansivo virus, situación que contrasta con países fronterizos como Colombia o Brasil. Este último, el de más contagios en la región, con más de 379.000 afectados.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aumento progresivo de los casos en América Latina, la región se tiende a convertir en epicentro mundial de la pandemia, sustituyendo a Europa, que había heredado la misma condición de China, el primer gran foco de coronavirus a escala global y cuya gestión de la pandemia ha sido ejemplo para el resto del mundo para su control. China, Venezuela, Cuba, entre otros estados, han priorizado la implementación de una férrea cuarentena, el uso obligatorio de mascarillas y guantes. Acciones que en conjunto han resultado exitosas en contraste con las medidas tomadas en países como Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador o Bolivia. Fracaso que, de acuerdo al expresidente Evo Morales, es resultado del cálculo político con el que se ha manejado la pandemia en estos países liderados por gobiernos conservadores. En tanto, desde China se han exhortado a organismos multilaterales y a la comunidad internacional a trabajar conjuntamente para vencer al virus a través de la ciencia, la cooperación y la solidaridad internacional, propuesta que se contrapone a la política exterior de potencias hegemónicas lideradas por Estados Unidos, que han optado por un discurso agresivo, xenófobo y favorable al aislamiento internacional. Ahí están estos hechos que vamos a profundizar, como ya les planteábamos. Lo primero tiene que ver con la pandemia, tiene que ver además con la valoración con respecto a otros jefes de Estado de América Latina y el mundo. Para ello nos acompaña Juan Villamizar, vocero de la consultora ICS, licenciado en Estadística, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en monedas e instituciones financieras. ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación a tu programa, Tatiana, un placer estar acá. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle, parten ustedes de un hecho que no solamente le preocupa al pueblo venezolano, a toda la humanidad. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, hicimos una consulta de manera espontánea, preguntamos qué líder o presidente latinoamericano, de acuerdo a la percepción del entrevistado, ha tenido un mejor desempeño en el manejo del COVID, de la pandemia, pues por el COVID. Sí. Esa respuesta nos está indicando que el presidente Nicolás Maduro presenta un 67.1% de aceptación a la forma como se ha manejado la pandemia en el país. Producto de el trabajo, de la estrategia que ha planteado el gobierno desde el momento en que toma la decisión, por ejemplo, de la cuarentena. Tenemos las imágenes acá, vamos a revisar. La respuesta espontánea del presidente Nicolás Maduro, 67,1%. Han pedido ustedes la valoración también de Pedro Sánchez de España, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Nayib Bukele Centroamérica, Daniel Ortega Nicaragua, Iván Duque en Colombia, López Obrador en México, Sebastián Piñera en Chile, Mario Abdo Benítez en Paraguay. Nombran también ustedes a Juan Guaidó. ¿Alguna respuesta con respecto a ello, el autoproclamado gobierno fantasma de Juan Guaidó? La mención fue muy baja. Realmente apenas un 0,6% es la valoración que le dan con respecto a cómo se ha manejado con la pandemia. Con la pandemia. La diferencia es muy amplia, es abismal, entre la valoración que hay entre el presidente Nicolás Maduro, 67,1%, con el segundo Pedro Sánchez, que es el jefe del gobierno de España, con 5,8%. ¿Qué decía la gente? Sí, ahí hay una valoración positiva, hay un reconocimiento pues, a lo que ha sido el manejo, las medidas de protección que se han dictado, y de algún modo hay una percepción positiva de cómo se ha llevado la pandemia en el país. En el país. Hay otra pregunta. Comparando las cifras que emite el gobierno nacional sobre COVID-19 con la realidad de su entorno, ¿diría usted que son ciertas o falsas? 72,8% ciertas, no sabe 16%, son falsas 11,2%. Y esto es muy interesante plantearlo aquí, porque a nivel internacional desde algunos países se dice que el gobierno de Venezuela esconde las cifras como si fuese tan sencillo esconder las cifras de una pandemia. Sí, desde la perspectiva del entrevistado, de su entorno, de la comunidad donde vive, se le hizo la pregunta de cuál es su percepción con respecto a lo cierto o falso de las cifras que maneja el Estado. Bueno, la respuesta, prácticamente un 73%, considera que las cifras son ciertas. La gente cree en las cifras que se entregan como balance diario a cierres de 24 horas en Venezuela. Sí, eso demuestra que hay un nivel de confianza en tanto el manejo de la pandemia como tal y también las cifras que ofrece
el Estado. El gobierno, sí. Sigamos, ¿qué más se consultaba? Bueno, se consultó también con respecto a cuál es la percepción que tiene la gente sobre las sanciones que afectan al país. Claro. La pregunta específica es, ¿cree usted que las sanciones del gobierno de Estados Unidos perjudican a Nicolás Maduro o a todos por igual? Aquí está, 79,6% a todos por igual, al presidente Nicolás Maduro 18% y no responde 2,4%. Esto es algo que de hecho se ha generado también a nivel de debate mundial. Las acciones unilaterales, coercitivas, los bloqueos, las sanciones afectan a todas las poblaciones por igual. Ya hay prácticamente un consenso en el debate mundial de que esto es así. ¿Interpretaríamos que esa es parte de la definición? Definitivamente sí, fíjese que hay un porcentaje muy alto de personas que están claras de que las sanciones realmente tienen un nivel de afectación general a todo el país. Fíjense que... Eso que dice el gobierno de Estados Unidos, que va en contra de un grupo de personas, como también lo dice, por ejemplo, sobre Cuba, pues esto lo desmonta. Sí, hay la percepción muy clara porque el venezolano sabe muy bien qué le hace bien y qué le hace mal. Entonces, es una demostración bien contundente de que, bueno, la persona se siente afectada, siente que su cotidianidad ha sido afectada y lo demuestra pues con estos números y esta valoración tan alta al nivel de afectación que siente por la aplicación de las medidas al país. Exactamente, por las medidas unilaterales en el contexto del bloqueo económico y financiero en contra del pueblo de Venezuela. Hay más preguntas aquí en esta lámina, por ejemplo, ahora pasamos a hechos que en el marco precisamente del bloqueo se han hecho evidentes en el país. Evidentemente que el tema de la gasolina ha sido un tema muy actual. Particularmente en este estudio consultamos a los entrevistados con respecto a si está de acuerdo o no con el aumento de la gasolina. Fíjense que hay una población muy alta, un 76% está de acuerdo o algo de acuerdo con que se aumente la gasolina. De acuerdo o algo de acuerdo, 75,8% con el aumento de la gasolina. Exactamente. Si hacemos un poquito de historia, el último aumento de la gasolina en Venezuela se realizó en el año 89 y eso produjo un estallido social. Fue una medida traumática, fue una medida que a nivel mundial, o sea, tuvo una repercusión muy importante a nivel mundial. De tal modo que aquí se está tomando una medida que rompe un paradigma, que de algún modo viene a resolver un problema estructural que había en Venezuela y era el tema del aumento de la gasolina. De tal modo que se está tomando una medida con un respaldo de una parte importante de la población. Claro. Cuando decimos 75,8%, estamos hablando que prácticamente hay un consenso nacional sobre el aumento en los precios del combustible. Ciertamente. Hay una percepción de que es necesario aumentar el precio de la gasolina y hay un alto porcentaje de la población que lo respalda. Que lo respalda, como ya comenzó precisamente en este nuevo esquema de la producción de la gasolina, de la distribución de gasolina en la nación. Ahora, ¿cree usted que el gobierno de Estados Unidos intenta evitar la distribución de combustible en Venezuela? Allí también resultados muy discientes, Juan. Sí, allí el 66,3% de la población considera que efectivamente pues, las medidas que aplica el gobierno de Estados Unidos afecta la distribución de combustible y esto viene en también concordancia con la respuesta donde se hace hincapié en que estas medidas afectan de manera importante todo el desarrollo del país. 66,3%, cierto, algo cierto, 21,1%, algo falso, falso, no sabe, no responde. Se valora la diferencia que hay entre una y otra, las cifras, los porcentajes. Efectivamente, pues más aún cuando es un tema muy actual. Claro. Venimos de 2 meses donde realmente el tema del combustible fue el tema que estuvo en el tapete en el país y de algún modo hay una valoración a la importancia que le da el entrevistado o la población en general a la aplicación de las medidas por parte de Estados Unidos en específicamente la distribución del combustible en Venezuela. Claro, porque es el entendimiento diáfano de que hay una intervención directa de otro gobierno, que por eso hay una situación que afecta directamente la vida cotidiana. Seguimos. Sí. Ok, en la lámina siguiente podemos apreciar que hicimos una pregunta referente a si cree usted que Juan Guaidó va bien o va mal.
la dejamos allí, ahí está. 79,4% dice que va mal, 15,5% dice que va bien, 5,1% no sabe y no responde. ¿Por qué plantean ustedes esta pregunta? Bueno, lo planteamos en términos de observar cómo percibe la gente el liderazgo de Guaidó, cómo la gente percibe las acciones que de él como líder ha llevado a cabo, y aquí se percibe pues un rechazo contundente a esa forma de hacer política no electoral. El venezolano está claro que el acceso al poder en Venezuela es por medio de elecciones, por medio de votos, y toda esa cantidad de acciones que ha emprendido el señor Guaidó, de algún modo aquí refleja un desgaste, refleja un agotamiento pues de ese liderazgo, sí, y de algún modo también deja abierta la puerta para que surja un liderazgo emergente que pueda, digamos, canalizar todas esas inquietudes que tiene una parte de la población que es representada por la oposición. Claro, vamos a llevar esta imagen a full pantalla para revisarla de manera detallada con la pregunta número 8. ¿Usted cree que la gestión del gobierno de Nicolás Maduro ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 46,3% ha mejorado, 20,5% sigue igual, 22,1% ha empeorado, no sabe y no responde, 11,1%. ¿Qué interpretamos de esta pregunta? Bien, venimos de una pregunta anterior en donde el presidente Maduro sale muy bien valorado con respecto a las medidas de protección que ha tomado con respecto al COVID en Venezuela. Sí. De algún sobre modo, el 70%. De algún modo eso ha potenciado una percepción del entrevistado que ha habido una mejora en su gestión. Eso se evidencia pues con estos números de 46,3% percibe que ha mejorado, 20,5% considera que sigue igual y 22,1% que ha empeorado. Entonces, de algún modo es un indicador digamos que de respaldo a la forma como se ha conducido la pandemia, las medidas de protección que se han tomado, y hay por un lado un nivel de confianza en las cifras que se han dado y hay un nivel de respaldo y de aceptación a las medidas de protección que se han tomado. Entiendo, hay que verlo como un todo, poco a poco disgregado en cada una de las preguntas y de las respuestas. Seguimos. Exactamente. Luego continuamos con la percepción que tienen los electores con respecto a las elecciones que están pautadas para el año 2020. De acuerdo a la Constitución, este año corresponden hacer elecciones para la Asamblea Nacional. En este sentido, le consultamos a los entrevistados con respecto a si está dispuesto a participar en las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2020. Vemos entonces que la primera respuesta considera que el 44,7% absolutamente votará, o sea, está plenamente seguro que va a asistir a las elecciones. Y el 16,2% posiblemente votará. Ahí tenemos más de un 60% de los entrevistados que, digamos, tiene precisión, tiene certeza de que va a acudir a hacer su voto. ¿Ok? Eso implica que estas elecciones, digamos, parte pues con una posibilidad de que haya una amplia participación. Si vemos que ya de hecho es algo frecuente en procesos electorales en Venezuela, que la participación ciudadana sea muy alta. Sí, aquí en Venezuela nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a acudir a votar. A votar. Nosotros nos gusta ir a votar. Y aquí parte entonces con un 44,7% de personas que tienen plena certeza de que van a asistir a la votación, lo cual implicaría más de 9 millones de votos que se darían ese día, y un máximo de 12.600.000, considerando entre los que están absolutamente seguros que votarán y los que posiblemente votarán. Eso implica más de 12 millones en el escenario más alto. En el escenario máximo de votación. Juan, estamos a punto de despedirlo. Hay una pregunta que también creo que usted nos ayude a interpretarla y tiene que ver con los servicios básicos y la valoración que existe en el país. Por ejemplo, el tema de la gasolina, el tema del agua, el tema de la guerra económica que vive la nación. Sí, efectivamente consultamos a los entrevistados con respecto a cuáles son los problemas que, digamos, cotidianamente los afectan más. Efectivamente, la primera pregunta para ese momento de la investigación, que es desde el 17 de mayo hasta el 2 de junio, nos indica
que el 20,9% considera la escasez de combustible el problema más agudo para ese momento. Sí. Luego, la COVID-19. En segundo lugar, y esto llama mucho la atención para el caso venezolano, que ubiquen en primer lugar la escasez de combustible a la pandemia, que es, bueno, algo inédito sobre lo que se está aprendiendo de a poco a enfrentarse. Efectivamente. Bueno, tal fue el problema, la magnitud del problema en 2 meses, todo abril y todo mayo, que se percibió de una manera muy importante y ocupa el primer lugar. El COVID, el segundo lugar, con un 14,3%, y la inflación, los precios altos, que también es un fenómeno que hemos estado viviendo en el país desde hace algún tiempo, también tiene una valoración importante. Claro, luego una inflación con precios altos de 11,4%, producto de una guerra económica sobre la que la propia comunidad, la población va atendiendo su día a día. Exacto, 11,4% fue la cantidad de personas que consideraron ese problema el más importante. Y luego vienen una cantidad de problemas, muchos de ellos relacionados con servicios públicos, tales como el agua. Servicio público, alumbrado público, por ejemplo. Exactamente, toda una cantidad de problemas que salen reflejados allí, donde, digamos, los principales vienen dados por la escasez de combustible, el COVID, la inflación, los bajos salarios y la escasez de agua. Y la escasez de agua. Esa interpretación, para despedirlo, ¿qué deja para ustedes, en quienes han hecho todo esto, el panorama nacional, en el marco de una pandemia en donde aún desde la propia OMS no se sabe específicamente cuándo saldremos? Sí, bueno, hay unas valoraciones positivas, hay unos mensajes que está dando la gente en el sentido de confianza en cómo se está manejando la pandemia. Hay una esperanza importante de la gente en participar en elecciones, en que resolvamos los problemas por la vía electoral. Hay una tendencia a querer paz en el país. Eso es muy importante. Es muy importante, ¿verdad?, para nuestra cotidianidad, para poder ir solventando todos los problemas que se nos solventar, presentan. por ejemplo, el bloqueo, ahora que ya el tema de la distribución de gasolina está prácticamente normalizado. Muchísimas gracias, Juan, por interpretar esto que vemos, pero que resulta necesario saber qué más hay allí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, analizamos la decisión del presidente Alberto Fernández de expropiar una de las más grandes empresas alimenticias del país. ¿Por qué se toma esta medida? ¿Cuáles son sus implicaciones? Revisamos reacciones, todo este panorama al volver en Es Noticia. Noticia Argentina. En el siguiente informe vamos a revisar qué fue lo que sucedió, razón por la cual toma la decisión el gobierno del presidente Fernández de expropiar una empresa que tiene historia en el sector alimenticio del país. Revisamos esto y reacciones. Diversas reacciones ante el anuncio del presidente argentino Alberto Fernández sobre la intervención de Vicentín, una de las principales compañías agroexportadoras de la nación sudamericana y también una de las más importantes en América Latina. La gigante empresa, por la envergadura de su facturación, cayó en cesación de pagos como consecuencia por incurrir a la especulación financiera y de manejos irregulares y fraudulentos que le han granjeado la investigación por parte del despacho de la Casa Rosada. El presidente Fernández anunció este lunes el plan para la expropiación de la empresa agrícola Vicentín, con el objetivo de rescatar el mercado nacional agrícola luego del deterioro sufrido durante el gobierno de Macri. Que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro.
Nosotros lo que estamos buscando así es que una empresa líder de capitales mixtos en la Argentina, que tiene un enorme reconocimiento en lo que hace a su gerenciamiento, pueda hacerse cargo de la gestión futura de esta empresa que, vuelvo a repetir, nosotros queremos rescatar en favor de la economía argentina. De igual forma, el mandatario argentino garantizó la estabilidad de los trabajadores del grupo empresarial. Luego de estos anuncios, sectores de la derecha criticaron la medida. Yo creo que Vicentín marca un hito en este gobierno. Es decir, ayer fue el día que se cayeron las máscaras. ¿Se cayeron las máscaras? Sí, se cayeron las máscaras, como en el teatro. Sin embargo, varios gremios de trabajadores de la empresa apoyan la medida. Están garantizando el trabajo, que es lo más importante, y el salario. Sí, vamos a pedir al gobierno que no despidan ningún compañero, ¿no? Y después el resto vamos a tener que acompañar y que esto sea una empresa exitosa. A los trabajadores se unieron voces de funcionarios, parlamentarios, sindicalistas, dirigentes sociales que están a favor de la medida de intervención de la empresa, ya que la misma, bajo la administración que la dejó en default financiero, no garantizaba la estabilidad económica ni laboral de la misma. El plan para la intervención estatal de la empresa tiene el objetivo de rescatar el mercado nacional agrícola. El Grupo Vicentín se declaró en estrés financiero en febrero de este año al no poder pagar una deuda de 1.350 millones de dólares. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Guillermo Oglietti, él es doctor en Economía, subdirector de CELAC, con nosotros desde Buenos Aires. Guillermo, qué placer, muy buenas noches. Igualmente, Tatiana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Revisando la enorme deuda de Vicentín, debe un total de 1.350 millones de dólares a 2.668 acreedores. Esa es la razón fundamental por la decisión que toma el gobierno de expropiarla. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, es una combinación de muchos factores. A mí me hace acordar la decisión de Alberto Fernández a la preferencia que tenía el gran estratega militar Alejandro Magno, que le gustaba matar varias presas de un solo tiro. No solo lo toma por la situación crítica y la amenaza a los puestos de trabajo y a la estabilidad de la empresa en sí. Los procesos de quiebra suelen ser procesos fatigosos, digamos, donde quienes se disputan esa presa, digamos, ese activo que está en quiebra, pues pueden salir teniendo ganancias estratosféricas. En el medio de esa puja aparece una oportunidad para la sociedad argentina de recuperar una empresa que viene atravesando varios problemas, muchos problemas. Uno de ellos es la gran deuda. Otro de ellos son denuncias de fraude fiscal, de evasión tributaria, de maniobras de subfacturación de importaciones, con lo cual son varios los intereses que tiene, los objetivos que persigue el gobierno con esta estatización. No solo recobra una deuda que fue otorgada por el Banco Nación y otros bancos del Estado como el Banco Vice, que es el Banco Industrial, sino que también empieza a tener control sobre una empresa testigo, de la cual ya tenía alguna participación accionaria, pero ahora posiblemente después de la intervención, si llega a haber una expropiación, va a tener una participación que le dé el control de la empresa. Y este control es importante porque tendría un caso testigo para analizar y para tener información directa del sector. El sector agrícola, sobre todo generado por multinacionales en Argentina, es uno de los grandes evasores tributarios del país. Se estima que la evasión tributaria, a través de estas maniobras de transferencias de precios, que consisten básicamente en sobrefacturar importaciones y subfacturar exportaciones, pues lo que generan es grandes ganancias que no contribuyen al fisco. Y se estima que las multinacionales nomás en Argentina evaden por este concepto alrededor de 20.000 millones de dólares al año. Con lo cual el objetivo no es solo recuperar el dinero perdido, estabilizar el dinero mal prestado, digamos, por la banca pública durante el gobierno anterior. Tampoco, no solo es estabilizar los ingresos,
y el funcionamiento de una empresa productiva que es importante para el país, sino que también pasa a tener el control de un sector que es una fuente de salida de divisas muy, muy importante. Sí. Guillermo, permíteme... Te pregunto algo. De hecho, revisando las cifras de la deuda, sobresale el Banco Nación con 18.000 millones de pesos. Habría que hacer la transferencia, la conversión a dólares. ¿Cuánto? 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Ese es uno de los mayores acreedores. Sí. Sí, de los cuales 100 millones fueron otorgados después el mes de noviembre, básicamente, después de la derrota electoral de Macri en las primarias argentinas, que se llaman PASO. 100 millones de dólares fueron otorgados malversando todo tipo de protocolos que tenía el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina. Es decir, casi fueron créditos a sola firma, sin colaterales y sin las utilizaciones debidas para operaciones de esa magnitud. Es decir, que no todos los directores firmaron, apenas firmó el director y algún agente de sucursal, esas concesiones de préstamo se otorgaron casi sin garantía. Parece todo esto, Guillermo, que ya tenían el panorama. Esta es una interpretación que además te la planteo como experto en economía. Tenían clarísimo que eran deudas prácticamente impagables, así como la deuda que asumió Macri, que endeudó prácticamente a todo el país por 100 años. O sea, ¿cuándo se podría pagar por parte de una empresa una deuda tan onerosa? Mira, una de las cosas que deben investigarse más es que el entramado de empresas de este grupo económico es muy grande. Tiene penetración en actividades productivas de Paraguay, en Uruguay. Está involucrado en un montón de sectores, me refiero vinos, algodón, textil, biodiesel, harinas, soja, aceites. Es muy grande el entramado productivo. Va a ser muy valiosa también la información que se consiga sacar a través de esta intervención, si se consigue lograr una futura intervención. Y este es como te decía, es uno de los principales motivos por los cuales es muy importante tener acceso a esta empresa y a esta información. Claro. Ahora, ¿qué peligro reviste esta decisión, este desafío que plantea el gobierno del presidente Fernández, teniendo en cuenta que el sector agroalimentario, el sector del campo en Argentina es muy fuerte, ha sido también enemigo del kirchnerismo en distintas oportunidades? Ya hubo una pugna en un momento, hace muy poco, por el aumento de los precios de los impuestos, de hecho, a la soja. Es decir, ya se han registrado ciertas pugnas entre el gobierno y este sector que es muy poderoso del campo argentino. ¿Qué peligro entonces en ese contexto reviste esta medida? Me parece que el objetivo del gobierno es rescatar a la empresa, no es entorpecer su funcionamiento. Por lo tanto, creo que las objeciones no pasarán de las típicas objeciones ideológicas de ciertos exponentes de la derecha más acérrima que no son tantos, digamos. Además, me parece que aquí hay disputas por el papel de estas grandes cerealeras, de estas multinacionales, en este caso es una multinacional argentina, ¿no? Pero hay disputas sobre el papel que tienen estas empresas en su intervención, en su actuación con el sector agrícola. En particular, entiendo que en muchas ocasiones se aprovechan de su tamaño para no ser tan beneficiosas como podrían con los productores agrícolas, con otras empresas de otros tamaños, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya un bloque uniforme para resistir esta medida. Además, recordemos que es una empresa que está prácticamente quebrada. Es una empresa que ha hecho malversación de fondos. Es una empresa que tomó créditos con los bancos públicos a los cuales iba a estafar, porque si había algún principal objetivo de la empresa con este concurso, digamos, pues era evitar el pago al sector financiero, y por lo tanto, entre ellos al Estado. Por lo tanto, se me hace difícil de que haya mucha acogida a este reclamo en defensa de una empresa que ha demostrado interés en estafar a la sociedad, y no creo que pase, que no sea numerosa la protesta.
Sí, por último, Guillermo, ahora también en el marco del desafío, cuando vemos la decisión que toma el gobierno es a proteger de alguna manera a todos los trabajadores de una empresa tan grande, en un momento también económico muy complejo para la Argentina. Sí, recordemos que es una gran exportadora, Vicentín, exporta todo tipo de bienes y por lo tanto es una fuente de divisas también. Es muy importante que esa empresa siga en funcionamiento para no afectar el normal flujo de divisas que necesita el país. Ese era otro de los objetivos de esta medida económica. Muy similar, de hecho, a la que se tomó con YPF en su momento. La nacionalización de YPF, de una porción de YPF, uno de sus objetivos era evitar el déficit de la cuenta corriente que estaba generando la política importadora de YPF y la poca capacidad para producir que tenía YPF en manos privadas. Ese es el panorama y el análisis a raíz de la decisión que toma el presidente Alberto Fernández de expropiar esta empresa, gran empresa alimenticia Vicentín. Muchísimas gracias, Guillermo, por ayudarnos a entenderlo. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.